Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la cuarta parte de osteología del miembro superior. En este video vamos a describir el cúbito. Bien, tengo un cúbito, el cúbito es un hueso largo, presenta una diáfisis, una epífisis superior y una epífisis inferior. Bien, presenta tres caras y tres bordes, una cara anterior, una cara interna y una cara posterior. Tres bordes, un borde anterior, un borde introcio o externo y un borde posterior. Bien, vamos a empezar a escribir la epífisis superior. La epífisis superior presenta una cavidad sigmoidea mayor, una cavidad sigmoidea menor. En la cavidad sigmoidea mayor está formada por el olecranon y por la apófisis coronoides. La cavidad sigmoidea mayor es la que va a formar la articulación húmero-cubital, o sea que está en contacto con la tróclea del húmero. Bien, la cavidad sigmoidea menor va a formar la articulación radiocubital proximal, se encuentra en contacto con el perímetro del radio. Bien, radio vamos a verlo en el video que viene. Bien, el olecranon, entonces decimos que tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara interna y una cara externa. Bien, algunos también dicen que tiene una cara superior y otros que tienen una cara inferior. La cara inferior supuestamente está en contacto con el hueso. Bien, la cara anterior, que es la que estamos viendo, va a formar la articulación, va a ser la que va a formar la cavidad sigmoidea mayor, que va a formar la articulación húmero-cubital. Bien, la cara externa, que es esta, esto es externo y esto es interno, esto es anterior y esto es posterior. La cara externa va a presentar la inserción muscular de un músculo, el músculo anconio. Bien, la cara interna va a presentar en realidad no va a presentar ninguna inserción, pero va a pasar aquí el músculo del flexor común superficial de los dedos. Bien, eso sería la epífisis superior. Vamos a la diáfisis. La diáfisis o cuerpo presenta entonces, como dijimos, una cara anterior, una cara posterior, una cara interna y tres bordes, ¿no? Anterior, posterior e externo. Bien, vamos a escribir la cara anterior entonces, de la diáfisis. En la diáfisis y en la cara anterior encontramos abajo la inserción muscular de un músculo, el pronador cuadrado. Y arriba encontramos la inserción del otro músculo, el flexor común profundo de los dedos. Se va a insertar en toda la cara anterior, salvo en la parte inferior, digamos, donde va a estar el pronador cuadrado. Bien, entonces cara anterior, flexor común profundo y pronador cuadrado. Bien, en la cara posterior vamos a tener varias secciones musculares. Primero, la cara posterior se va a dividir por una línea longitudinal que va a pasar así más o menos, y va a dividir la cara posterior en un sector externo y un sector interno. Perdón, un sector externo y interno. El sector externo sería este, así. Se va a insertar arriba de todo en el olecranon el anconio. Por debajo de este, supinador corto. Por debajo, separador largo del pulgar. Por debajo, extensor corto del pulgar. Por debajo, extensor largo del pulgar. Y por último, el extensor común de los dedos. Entonces repetimos. En la cara posterior, en la parte externa, van a presentar de arriba a abajo la sección de los siguientes músculos: anconio, supinador corto, separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor común de los dedos. Bien, y en el sector interno, digamos, va a haber dos músculos, el cubital anterior y el cubital posterior. Bien, entonces cara posterior se divide en dos partes, en la parte externa y en la parte interna. En la parte externa, entonces,
anconio, supinador corto, separador largo, extensor corto, extensor largo y extensor común en los dedos. Interna, cubital anterior y cubital posterior. Bien, eso sería las diáfisis. Nos quedaría la epífisis inferior. La epífisis inferior no hay mucho que decir. Tiene una cabeza, se ve acá, y una apófisis estiloide que no se ve, que no tiene esto. Apófisis estiloide es como, va a tener más o menos esta forma, como un triángulo, ¿no? Apófisis estiloide es subcutánea, es la que nosotros tocamos en el brazo. En realidad en el antebrazo, ¿no? La apófisis estiloide. Bien. Entre la apófisis estiloide y la cabeza va un ligamento que es el que va a formar la articulación, que va a estar en la articulación radiocarpiana, que se llama ligamento triangular. Bien. Eso vamos a ver después en articulaciones. Eso sería entonces la etiología del cúbito. Espero que les sirva.